¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Soy Rafael Romero. Ahora te traigo una entrevista más. Tenemos a... Rafael Romero Béjar. Es mi papá, señores. Es mi papá. Pues bueno, es un orgullo, es un placer. Vamos a entrevistarlo. ¿A los cuántos años empieza usted a trabajar en el campo? Desde los 6 años. De los 6 años. Para usted, ¿qué significa lo verde del campo? Lo verde es esperanza, es vida. ¿Quién lo enseñó, quién lo motivó a trabajar en el campo? Mi padre. Su papá. ¿Qué fue lo primero que aprendió a trabajar de los 6 años? A cultivar la milpa. Cultivar la milpa. En ese cultivo de la milpa, ¿cuánto proceso se tomó o se toma para que haya ese producto? Como alrededor de 6 meses. De 6 meses. Y usted, ya después de trabajar en el campo, emigra para Estados Unidos. ¿A Sí. los cuántos años usted se viene? A los 18 años. A los 18 años. ¿Y todavía trabaja en el campo? Hasta ahorita sí. ¿Por qué? Pues porque me gusta el trabajo, ya no es por necesidad. Le gusta el trabajo, le gusta el trabajo del campo. Sí. Si hubiera tenido la oportunidad de estudiar o de ejercer alguna carrera, ¿qué carrera le hubiera gustado? Pues ser agricultor. Ser agricultor. ¿Tener su propio rancho? Pues si se haya podido, sí, pero pues desgraciadamente pues no venimos a trabajar, pero está bien eso para que haya más trabajo para más gente. ¿Usted cree que acá en el condado de Umatilla, lo que viene siendo en el estado de Oregon, en el estado de Washington, usted cree que se mueve en estos estados por la agricultura? ¿La economía se está moviendo por la agricultura? Sí, porque hay mucha cosa que se siembra que es comida para toda la gente. Si tuviera la posibilidad de tener, no sé, a algunos de los ejecutivos que hacen las leyes, ¿cuáles leyes le pidiera a ese ejecutivo, a ese legislador, a ese presidente? ¿Qué leyes le pidiera a usted como para los trabajadores agricultores, para la persona que trabaja en la agricultura? Pues que hubiera un arreglo para todos ellos, los ilegales, para mejor futuro para ellos. Mejor futuro para las personas del campo. Del campo, para las personas que no tenemos ese famoso seguro social, esa residencia, no sé, ¿verdad? Bueno, ahí está, eso que pide, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es la otra meta que tiene Rafael Romero Béjar? ¿Cuál es ese sueño que tiene por seguir o por cumplir dentro del trabajo, dentro de lo verde, de la agricultura? Ya mis sueños son por mis nietos, pero pues ya, que cumplí, ya me jubilé, ya ahorita nomás estoy trabajando por mis nietos. Algo que quiera comentar para las personas que trabajan en la agricultura, ¿qué es lo que les quiere comentar o qué sugerencia les da? Pues si están menores de edad que estudien, porque la agricultura pues es un poco duro, es mejor que estudien o que le den estudio a los nietos, a sus hijos y para mejor futuro, para que no se maten en el campo. Excelente. ¿Cuántas horas es un proceso de trabajar desde el día? Un proceso largo que digamos, ¿cuántas son las horas máximas que ha trabajado usted en un día? Al principio aquí estaba duro, trabajamos hasta 18 horas por día. Como ahorita que ya estoy jubilado, estoy trabajando desde la 1:45 de la mañana hasta como 14 horas, 15 horas, alrededor de ese tiempo.
Entonces no ha bajado, digamos, muchas las horas. Desde que usted inició a trabajar en la agricultura, dice que trabajaba 18 horas y ahorita como 14 horas. ¿Son como 4 horas menos? Menos por el overtime que se paga, pero pues de todos modos está duro, son muchas horas de todos modos de trabajo. ¿Y estas largas horas es todos los años, todo el año o cierta temporada? Es nada más en la siembra de la papa y en la cosecha de la papa. Ok, excelente. ¿Algo más que quiera decir? Pues que le induzcan mucho a sus familias el nuevo porvenir, que los induzcan a que estudien para que no se maten mucho en el campo, que agarren buenos progresos. ¿Usted cómo llegó aquí a los Estados Unidos? Yo crucé muchas veces ilegalmente. Cruzó ilegalmente. Sí, Ahora sí, la patrulla fronteriza lo tomó a usted. sí, varias veces. ¿Cuál fue el proceso más duro que usted cruzó para llegar aquí a los Estados Unidos? Por el cerro. ¿Cuántas horas caminó por el cerro A veces hasta 12, 13 horas caminando? caminando. ¿En un solo día? Sí. ¿O el mismo día llegó? Entre el día y noche. Entonces, ¿cuántos días tomó para llegar acá? Pues ya alrededor de 2, 3 días. 2, 3 días. ¿Usted sufrió, digamos, discriminación? A veces, A veces. ¿Qué tipo de discriminación? pues por ser mexicano uno. Ok. El idioma, ¿cree que ha sido una barrera también para salir adelante con la gente agricultura, para tomar también recursos, información? ¿Usted cree que el idioma es una barrera? Es muy necesario saber los idiomas, porque desgraciadamente por los idiomas pues no sube uno mucho a categorías más altas. Hace mucha falta el inglés y saber los idiomas de los que se hablen. Ok, excelente. ¿Algo más que quiera decir en esta entrevista? Pues a echarle ganas todos y darles buen porvenir a sus familias que vienen las nuevas generaciones y a darles lo más que se pueda de estudios. Excelente, pues bueno, de esta última pregunta y con esta nos despedimos. ¿Cuántos años tiene? Yo voy a cumplir este 24 de octubre 67 años. 67 años, entonces desde los 6 años trabajando en el campo hasta ahorita actualmente. Sí. Excelente. Bueno, ahí estuvimos, señores. Gracias. Esta entrevista es totalmente para ti. Lo verde del campo. Ahí estamos, fuga. Gracias y adiós. Juntos progresemos, decisiones forjaremos hasta cumplir